sobre el tema. A ver, sobre el tema acá. Muy buenos días, doctora. Buenos días, secretaria, subsecretaria. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Estoy viendo el proyecto como más integral, ya más claro de lo que se había planteado antes. Me quedan algunas dudas sobre la conexión que va a hacer con el Tren Maya. En este momento el Tren Maya tiene estaciones de pasajeros y este proyecto está destinado como a la carga de productos. Saber si en la parte de Quintana Roo se van a desarrollar como estaciones de carga exactamente, porque ahorita creo que hay estaciones de pasajeros, o cómo se piensa operar esta parte de la carga y se van a desarrollar nuevos lugares para descargar y cargar los productos que puedan llegar de esta zona, porque creo que es muy importante el tema porque todo llega ahorita vía carretera, a Quintana Roo, a Yucatán, y creo que esta conexión pues va a ser un muy buen tema de los precios. Sería mi primera pregunta. Sí, el Tren Maya, además de pasajeros, va a ser un tren de carga. En los próximos 2 años, 25 y 26, se van a hacer todas las obras necesarias de espacios intermodales, todo lo que se requiere para que sea un tren de carga. Y en Palenque, ahora le doy la palabra al almirante secretario para que les explique la conexión del interoceánico con el Tren Maya. Ahora, el interoceánico también es un tren de pasajeros. Ambos son de pasajeros y de carga. El Tren Maya ahora funciona como pasajeros, va a tener la línea de Palenque a Chetumal, que la vamos a ir a inaugurar ya con… El presidente lo dejó que podían pasar los trenes y ahora ya está funcional, ya se van a empezar a vender boletos para que pueda dar toda la vuelta a la península como fue planeado, y el próximo año inician las obras de carga. Y si el almirante nos explica cómo va a ser la interconexión. Sí, la interconexión con el Tren Maya es de fundamental importancia para unir toda la red. Por el momento nosotros vamos a tener un patio de trasvase en Pacalná, en espera de que Tren Maya termine su desarrollo de tren de carga. En Palenque, Tren Maya va a ser una terminal de carga intermodal. Y el transísmico se va a conectar a esa terminal para no tener doble infraestructura. Vamos a trabajar en conjunto con Tren Maya para utilizar esa terminal. Y a partir de ahí nosotros entregamos la carga a Tren Maya y ellos se la llevan. Gracias. Solo una pregunta. ¿Cuál es la velocidad que va a llevar el tren de carga o el trayecto completo? ¿Tiene alguna cifra de eso? El tren del Istmo es un tren que mueve una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Y el Tren Maya tiene 2 velocidades, una velocidad para temas de pasajeros que llega hasta 160 kilómetros por hora y de carga va a ser igual que el transísmico. Muchas gracias. Presidenta, ¿cuándo iría a inaugurar lo de Chetumal? Es que ahorita lo mencionó. El 15, el 15 de diciembre. Ahí los invitamos para que nos acompañen. Muchas gracias. Como mi segunda pregunta, se habló de un amparo que había generado el Poder Judicial para el tema de Calica. Su casa está en Playa del Carmen, yo conozco muy bien el tema de Calica, es una devastación que hemos sufrido durante muchos años y casi imposible hacer algo antes de que se empezara a tomar acciones, y salió una noticia de un supuesto amparo contra la determinación de que sea área natural protegida. Calica aparte tiene un puerto de alto calado también, que es lo que tiene, y saber qué está pasando con el tema de Calica, si el amparo ya no es un área natural protegida o cuál es el estatus que guarda toda esta situación, porque para los playenses sí es muy importante el tema que está sucediendo con Calica. Le pedimos a la secretaria que a ver si viene mañana o nos envía una nota sobre el amparo para ver si otorgaron la suspensión o no. Calica, como ustedes saben, amplió su trabajo a mucho más área de la que tenía el permiso original y ha causado un daño ambiental enorme en la zona.
La decisión que tomó entonces el presidente fue declararlo área natural protegida y con ello se clausuraron los trabajos de la minería en esa zona. Hasta el momento permanecen así. Vamos a ver el tema del amparo. Ellos en algún momento dijeron que había una expropiación, no hay expropiación, es decreto de área natural protegida. Nosotros estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer y vamos a seguir defendiendo este decreto. Y vamos a pedirle a Alicia que nos informe de hasta dónde va el amparo, y ellos están poniendo también a nivel del Tratado de Libre Comercio, los esquemas, los instrumentos que existen cuando hay controversias, pero de todas maneras nosotros lo vamos a defender, porque es un tema ambiental por encima de todo. Y además, ninguna empresa, sea estadounidense, sea canadiense, refiriéndonos también a las mineras canadienses, las mismas normas ambientales que tienen sus países tienen que ser las normas ambientales que cumplan en nuestro país. No pueden quebrantar un impacto ambiental o una norma ambiental. Eso es parte también del TEMEC. Entonces nosotros lo vamos a defender y te informamos cómo va lo del amparo. Sobre la controversia que hay con Calica, nada más para ampliar un poquito la información, saber si hay un juzgado, de estos internacionales que está llevando una controversia, creo que de 1.500 millones de dólares contra el Estado mexicano. Saber si tiene información, si hay algunas personas que hayan visitado la zona, porque pues sería, si van a juzgar desde un papel o desde quejas, saber si el tribunal internacional que estaría juzgando esto comercial, pues ya mandó visores a revisar, o biólogos o algún tipo de especialistas para que revisen de verdad el daño que causaron en la zona. No sé si está enterado de eso, o si hay alguna parte de ese proceso. Es muy buena idea, lo vamos a plantear a Alicia y a Marcelo Ebrard, que llevan estas controversias, porque no es un tema comercial, es un tema ambiental. Entonces, además, tanto que se planteó del supuesto daño ambiental del Tren Maya, y en cambio se tienen estas y otras concesiones que se dieron en su momento, que tienen mucho más impactos ambientales y que no hay ninguna manifestación en torno a esto. Entonces, muy buena idea que aquellos que están viendo este tema pues visiten el área y vean los impactos ambientales que generó Calica. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sobre el tema, a ver. Presidenta, buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Buenos días a todos. Preguntarle en el tema, hablaban de los polos de desarrollo del bienestar. ¿Cómo se distribuirán el tipo de empresas que van a participar o a poder participar? ¿Se va a homogeneizar por giros o cómo se van a asignar los lugares dependiendo cada polo? Y también cómo se va a blindar a las comunidades locales, porque con la llegada de este tipo de desarrollos precisamente pues aumentan los precios de rentas, aumentan los precios de algunos servicios. ¿Cómo se ayudaría en este caso a las comunidades? Sería mi primera pregunta. Sí, los polos de desarrollo tienen vocaciones establecidas de acuerdo a los estudios que se hicieron de preinversión. Por ejemplo, los polos de Coatzacoalcos son básicamente de industria petroquímica. Las empresas ya fueron adjudicadas en los polos de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. En ese caso, ellos van a invitar a inversionistas para que se establezcan como parques industriales. ¿Cómo vamos a proteger a la población? Bueno, la Secretaría de Desarrollo, la SEDATU, ya está elaborando los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los está haciendo con los municipios. De los 79 municipios, llevamos 16 planes ya aprobados por los municipios, de tal manera que el crecimiento de la mancha urbana y todos los servicios sean ordenados y no tengamos una afectación a la población.
Además, pues estamos en coordinación con Infonavit y con todas las instancias del Gobierno de la República para evitar que haya una anarquía en el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta. En los polos de bienestar, además de las consultas que tienen que hacerse, no solo la consulta indígena en la que estamos de acuerdo, pero además ahora es constitucional, sino que el objetivo no es que sean polos desligados de las comunidades, sino que traigan beneficios a las comunidades. No es como el desarrollo de las eólicas en el Istmo, que se dio desordenado y a costa de las comunidades, sino por el contrario, que tengan beneficios y además que haya un desarrollo integral en la zona, como bien dice el almirante secretario. Incluso está planteado el desarrollo de viviendas y otros beneficios sociales para quienes van a trabajar en los polos de bienestar. Muchas gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, en los proyectos de puertos no veo al puerto de Tuxpan a un futuro, no sé si tienen planes para en algún futuro cercano desarrollar el puerto de Tuxpan, ampliarlo. Tiene 30 años prácticamente esperando el puerto de Tuxpan, desde los 90 que se empezó la autopista, en el 94 la empezó Salinas, la inauguró Peña Nieto, imagínense cuántos años tardó la autopista, y el puerto de Tuxpan, la idea de esa autopista era ampliar las funciones del puerto por la cercanía con el centro del país y todos los estados de esta zona. No sé si tiene pensado algún plan para el puerto de Tuxpan a futuro cercano. Se está evaluando. Tuxpan, de acuerdo con Marina, lo puede explicar mejor el almirante, está pensado más como cabotaje, pero de todas maneras la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, tiene planteado un polo de bienestar en Tuxpan. Tuxpan es de las ciudades que tuvieron un auge muy importante con la industria petrolera y que al privatizarse, abandonarse, perdió pues muchísimos empleos. Entonces el objetivo pues es también impulsar Tuxpan y otras ciudades de Veracruz. Entonces se va a evaluar en este marco. No sé si quiera agregar algo. No, con eso. Ya que también hay otros puertos que es importante que se sepa que hay empresas privadas que han solicitado el desarrollo. Por ejemplo, Punta Coloneta, hay una empresa privada que está planteando su desarrollo. Recientemente se informó en el sur de Quintana Roo para cruceros el desarrollo a partir de inversión privada, y hay otros puertos que también en Tamaulipas que los está evaluando la Secretaría de Marina para ver su viabilidad. Ya que nombraba a la gobernadora de Veracruz recién que tomó posesión, Rocío Nale, su primera acción fue cancelar la caseta del puente Coatzacoalcos 1, que eso recibió muchos aplausos del comercio, de toda la zona. ¿Tiene planeado, porque hay muchos puertos, o más bien muchas casetas que son de puentes que tienen desde los años 60 y 70 que se construyeron, prácticamente ya se pagó y siguen existiendo esas casetas de peaje? ¿Tiene pensado que se cancele por parte de su gobierno en Capufe algunas otras casetas? Presidenta, gracias. Se está evaluando. Es importante que sepa la ciudadanía que el pago de las casetas, en el caso de Capufe, no solamente sirve para pagar, digamos, la inversión que se hizo, sino para el mantenimiento de una parte importante de las carreteras. Se está valorando en algunos casos, por ejemplo, que paguen el transporte de carga y no así los vehículos que son particularmente del Estado, que tienen placa del Estado. En todo caso se está evaluando en algunos casos. Sí, en algunos casos se está valorando, pero todavía no tenemos una solución. Lo que sí es que estamos trabajando en que muchas casetas representan pues largas filas en muchísimos estados de la República. Entonces, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está evaluando con Capufe mecanismos que permitan pues agilizar las casetas. Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Vamos de este lado y luego vamos de este lado. Gracias. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, ayer habló
sobre esta reunión de trabajo que se va a realizar en Acapulco. Bueno, usted hablaba que va a ser el Consejo de Seguridad de Acapulco, donde van a asistir gobernadores y al concluir este consejo están convocados los gobernadores para hablar sobre el plan que se va a implementar para en caso de una deportación de migrantes. Preguntarle qué gobernadores de la frontera norte están convocados, si está convocado el gobernador de Sonora y la gobernadora de Baja California, y también preguntarle si ese martes, comentó que iba a ser el martes, ¿será la conferencia matutina en Acapulco o va a ser aquí? También si hay alguna información sobre esa reunión que nos pueda adelantar en los temas de la agenda y pues si tienen estimados los recursos que invertirán en la frontera para atender a los migrantes. También sobre los migrantes de otras nacionalidades, si tienen previsto que las deportaciones sean a través de México. Vamos a tener el Consejo Nacional de Seguridad, ese consejo se tiene que hacer por ley, entonces ahí hay una reunión previa con la coordinadora del consejo, el secretario de Seguridad y la secretaria de Gobernación, por el tema de los recursos del próximo año que se van a distribuir, de los distintos fondos que se distribuyen para seguridad, tanto a los estados como a los municipios. Y posteriormente vamos a tener la reunión que tiene su parte, digamos, protocolaria y también al mismo tiempo pues vamos a explicar nuevamente el fortalecimiento de la estrategia de seguridad que estamos haciendo y cómo es necesaria la coordinación integral con todos los gobernadores y gobernadoras. Apenas ayer acordamos, tuvimos gabinete nosotros y ahí la Secretaría de Gobernación va a convocar obviamente a la gobernadora de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para poder tener esta reunión en donde nos pongamos de acuerdo cómo recibir a nuestros paisanos y paisanas en caso de que haya una deportación masiva. ¿Se tiene estimado algún recurso para? Ya lo informaremos, estamos trabajando en ello. Ya lo informaremos, repito, hay una parte que tiene que ver con los consulados, otra parte que tiene que ver con el trabajo que tendríamos que hacer en México. Esperamos que no ocurra, pero si llega a ocurrir, pues estar preparados para recibirles. Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tienen una relación directa, hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Gracias, presidenta. En un segundo tema, preguntarle sobre Tijuana, sobre los cruces fronterizos, si tienen contemplado algún proyecto para agilizarlos, tanto de México a Estados Unidos como viceversa, y también preguntarle sobre el teleférico, si sigue en pie esta propuesta que usted hizo durante su campaña y cuál sería la posible solución para este problema de los cruces. Y ya nada más sobre los polos de bienestar para Sonora, preguntarle qué han incluido para Sonora en cuanto a infraestructura para corredores industriales y pues los polos del bienestar. Sería todo, presidenta. Bueno, México terminó OTAI 2. Estuve hace poco en la frontera cuando visitamos Baja California. Y es increíble porque está totalmente terminada, era un acuerdo binacional. Y del lado de California, del estado de California, pues tendría que venir la continuación. Entonces está un área muy moderna para el paso fronterizo, la aduana, principalmente para vehículos de carga, y llega uno al muro y no hay nada del otro lado. O sea, del otro lado pues han incumplido con la parte que le corresponde.
porque está el permiso, pero no han avanzado con ninguna infraestructura. Entonces esperamos pues que se avance con este proyecto. Ahora, cuando estuve ahí hablamos porque la Secretaría de la Defensa Nacional ayudó a los ingenieros militares a hacer esta obra. Hablamos con la gobernadora y con Migración, aduanas, etcétera, pues para que pueda utilizarse esta infraestructura, porque ni modo que se quede abandonada, es una infraestructura muy moderna. Entonces la idea es que esta obra por lo menos ayude a Otay, a la actual de Otay, que permita pues hacer una movilidad para el transporte de carga en lo que se construye del otro lado. Y hay otros proyectos, algunos públicos, hay incluso empresas privadas que han planteado la posibilidad de tener puentes fronterizos que permitan el desarrollo de polos de bienestar de un lado y del otro de la frontera, como parte pues del desarrollo de América del Norte, que son buenos planteamientos y pues que ya revisaremos con el presidente Trump en su momento, con la administración Trump. Lo del teleférico, Presidenta. Sí, el próximo año se van a terminar las obras que están actualmente en Tijuana, el viaducto, la planta de tratamiento, que todavía requieren una parte del trabajo. Se inicia pues todo el estudio, aunque ya hay estudios preliminares, pero hay que revisarlos, de la planta desaladora para la dotación de agua para Tijuana. Se va a trabajar con el distrito de riego de Mexicali, que es muy importante para poder hacer eficiente el uso del agua, y ya sería hasta el 2026 en todo caso donde se revisaría lo del cablebús. Ajá. Y para Sonora, lo que preguntaba de los polos del bienestar. También se trabaja con sí, se está trabajando. Ahí pues obviamente es muy importante el puerto de Guaymas, que también es parte de lo que está desarrollando Secretaría de Marina. Ahí hay una parte pública y como en estos proyectos que se han planteado, hay una parte pública, la administración del puerto es por parte de la Marina y hay una inversión privada para el desarrollo pues ya del propio puerto con contenedores y esas obras se licitan para que sean muy transparentes. En el caso de Guaymas pues está este planteamiento y alrededor del puerto de Guaymas pues hay un desarrollo muy importante y también la comunicación del puerto de Guaymas tanto hacia afuera del puerto, que ya está transportando una parte de los vehículos de la Ford que se fabrican en Sonora, como la comunicación del puerto de Guaymas hacia la frontera, en particular a Sonoita, que es muy importante. Entonces se está trabajando conjuntamente en ese y otros proyectos de lo que se llama el Plan Sonora. Estamos trabajando, si se fijan, estamos yendo con todos los gobernadores, además de ir a hacer un evento público para informar a la ciudadanía de los programas de bienestar y otros temas, nos estamos reuniendo con los gabinetes. Se hizo una primera reunión cuando ganamos la presidencia como presidenta electa y ahora pues ya las reuniones formales que nos permiten definir los proyectos estratégicos en cada entidad de la República. Entonces en todas las entidades vamos a invertir y ahí estamos definiendo con los gobernadores cuáles son. Una vez que ya viajemos por las 32 entidades, ya vamos a hacer públicas los proyectos estratégicos como parte del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que presentarse a finales de febrero. Acá, de este lado. Buenos días, Presidenta. Gabinete Stephanie Palacios, del periódico Quequi de Quintana Roo y de Ciudad de México. Pues ya comentaban ayer un poquito con el tema de este impuesto. Presidenta, ¿cómo va esta transición en negociación de este cobro de impuestos a cruceristas de $42? Queda un poquito como ambiguo, me gustaría saber si podía ampliar un poquito este tema y confirmar si sí entra en vigor el 1 de enero de 2025 o eso me gustaría como confirmar mi primera pregunta. No, primero no es un derecho nuevo. Es una actualización, no es un impuesto, se llaman derechos en estos casos. Es una actualización de ese derecho. Y el almirante secretario y la Secretaría de Turismo están en comunicación con las empresas de cruceros para ver cómo
qué impacto pudiera llegar a tener esta actualización, porque es importante que se conozca, porque hemos dicho que no hay realmente un aumento de impuestos, sino son actualizaciones que se están haciendo a distintos derechos en particular, y los impuestos aumentan lo que aumenta la inflación. Entonces hay una reunión y ya van a estar evaluando ellos con las empresas de cruceros. Y ellos, ayer lo comentaba porque dijo que se iba a reunir con la Secretaría de Hacienda y justo el almirante para ver esto, simplemente porque quedan que serán 26 días escasos y para saber, porque ellos hace unos días se reunieron unos líderes empresariales en Coparmex, con Canaco Servitur, para revisar este asunto, ¿no? Para el tema de estos ajustes de los $42. O sea, si entra o no, esa es la pregunta, ¿no? La confirmación sí, porque al final son poquitos. Lo vamos a definir a partir de este diálogo que se establezca entre la Secretaría de Marina principalmente, que es quien tiene la responsabilidad de los puertos en el país, la Secretaría de Turismo y obviamente la Secretaría de Hacienda. Sí, con la Secretaría de Turismo, que en algunos casos así se había hecho como algunas reuniones extraordinarias en el tema de que posiblemente pudiera ser para el próximo año, o sea, 2026, por la premura del tiempo. Lo importante es decir que es una actualización, no es un impuesto ni un derecho nuevo. Y segundo, van a reunirse, ya se aprobó la ley de ingresos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. En ese caso se tiene que aprobar en las dos cámaras. En la ley de presupuesto, que por cierto ahora voy a mencionar un tema, esa solo se aprueba por la Cámara de Diputados. Entonces, dado que nos han pedido, enviaron una comunicación, le pedí a los secretarios que se reúnan con ellos y ya en estas reuniones pues me van a informar. ¿Tienen algún día o que ellos se estén reuniendo? Se están reuniendo, ahí? sí. Ok, perfecto. Hay diálogo. Y sí, porque al final de cuentas es como también ver si habría algunas afectaciones, que es lo que comentaba con el secretario. No creemos que haya afectaciones, pero de todas maneras es importante dialogar con ellos. Ok, y en mi segunda pregunta, ayer hubo una ejecución en la Ciudad de México, en esta Plaza Millana. Si hay alguna información, esta persona que fue ejecutada en este restaurante, en esta plaza, pues parece que tiene presuntos vínculos con un cártel, que también está vinculado justo con el atentado que sufrió el secretario actual, Omar García Harfuch, en 2020. Si tienen alguna información al respecto. Va a comunicar creo que ya comunicó la Ciudad de México, no sé si ya comunicaron la Ciudad de México sobre este tema. Ayer anoche hubo un comunicado, ¿no? Y el Gabinete de Seguridad informará también. Y sobre esta alerta epidemiológica de esta bacteria que anunciaron, ¿hay alguna información? Si hay algunos estados que están en alerta, si hay alguna información sobre esto. También va a informar la Secretaría de Salud. Ayer me informaron de un caso, pero digamos que está controlado y va a informar la Secretaría de Salud. Bueno, ya justo, entonces, como está en lo de las comisiones, este incremento… No está en comisiones, ya se aprobó. Ya, sí, pero en Senado ya se está… aprobó la ley de ingresos en las dos cámaras, pero nosotros pues siempre dialogamos y escuchamos los planteamientos de distintos sectores. Entonces, particularmente en este caso, que sepan las empresas de cruceros que van a estar dialogando con el almirante secretario y los secretarios incorporados con esto. Y ya vamos a evaluar. Entonces es como ahorita están como en la transición, en la negociación, ya posteriormente. Están dialogando. Están dialogando. Sí. Gracias, presidenta. Por cierto, aprovecho para decir, porque a todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados. Pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado. Entonces, porque me comentaron que hay algunos presidentes o presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo. Entonces, vamos a invertir en todos lados. Es más,
yo pienso reunirme con todos los presidentes municipales, sea por regiones y presidentas, o todos en una reunión, porque queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua, pero no solo. Entonces, eso va a permitir que, aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos de proyectos, programas que de por sí existen, pues entonces vamos a dar mucho mejores resultados en los próximos 3 años, que es el mandato de las y los presidentes municipales. Entonces vamos a apoyar a todos y a todas desde el gobierno federal, pero de una vez es importante que no van a regresar los moches, no va a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país. Eso lo saben los diputados de todos los partidos políticos, no solamente de los partidos aliados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sino también lo saben los otros partidos políticos de oposición, que no deben regresar bajo ninguna circunstancia pues los vicios del pasado, ¿no? Entonces es importante mencionarlo, porque vamos a apoyar a todos y a todas en la medida de lo posible, pero es importante que se guarde una unidad en el presupuesto de egresos de la Federación. Que se guarden y que esperen los resultados de… Pues nada más es el llamado a decirles que no puede haber etiquetados que en el pasado llevaron a moches que había, que lo he platicado aquí muchas veces, cómo se daban, cómo ofrecían desde las diputaciones ofrecimientos hasta de empresas que iban a desarrollar las obras. Afortunadamente eso ya se terminó y lo tienen claro todos los partidos políticos. ¿Perdón? ¿Se van a acabar entonces con los cabilderos de la Cámara de Diputados? Pues eso ya no existía, ni existe. Entonces nada más es una información importante a todas y todos los presidentes municipales. Del tema, a ver. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Preguntarle de qué forma se va a apoyar sobre todo a las mujeres en estos pueblos de bienestar en el corredor y en todos los puertos donde se están ahorita llevando a cabo. Ya no se llaman parques industriales, sino polos de bienestar. ¿Cuál es el objetivo de los polos de bienestar hoy del interoceánico y después en otros lugares de la República que vamos a desarrollar? Es que sean para beneficio de las y los mexicanos. Entonces, no solo se trata de el desarrollo industrial con cierta planeación, porque la vocación de los polos de bienestar pues tiene que estar definida a partir de los recursos naturales que hay en determinada entidad de la República o en una región, o de desarrollos industriales que se han dado en ciertas zonas que tienen una vocación. Por ejemplo, Veracruz pues tiene una vocación histórica de la petroquímica, entonces hay infraestructura que se ha desarrollado ahí, por decir un ejemplo. Pero la idea de los polos de bienestar es sí la inversión privada, pero además que traiga bienestar a la población. Y el bienestar tiene que ver con buenos salarios, por eso el aumento salarial que anunciamos ayer, que va a seguir aumentando el salario mínimo, tiene que ver con que haya vivienda, que si va a trabajar ahí, quienes van a trabajar ahí, pues que tengan acceso a educación, que tengan acceso a una vivienda digna, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a movilidad y que haya acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, todo está planteado en todo el país, pero particularmente para estos polos de bienestar. Trabaja en este caso la Secretaría de Marina, pero trabajan otras secretarías pues brindando los grandes derechos de los que hemos hablado varias veces.
Ok. También preguntar si trascendió que va a haber un descuento en cuanto al boletaje del tren interoceánico, saber si esto es real o no, si esto supuestamente esto es del 28 de noviembre y al 1 de enero. Y si lo mismo pasaría también en el Tren Maya, si por periodo vacacional va a haber algún descuento. ¿Va a haber algún Aprovechando. descuento? Por lo pronto no. Aprovechando. Adelante. Para ir. Bueno, los descuentos ya están anunciados en las páginas. Ok, gracias. Y son descuentos para los adultos mayores, que tienen 50%. Sí, a las sí. personas con capacidades diferentes también, a los estudiantes también tienen el descuento del 50%, y cuando alguna persona demuestra que tiene que no trae dinero para comprar su boleto, lo dejamos pasar gratis. Ok, muchísimas gracias. Esto es por periodo vacacional, ¿verdad, Miranda? Ok, bueno. Okay, Ya les informamos del Tren Maya porque no tengo la información. Okay, bueno, y Presidenta, también, pues, ¿qué mensaje le daría hacia la oposición ante tantas críticas en torno a la seguridad nacional? Tanto critican a su gobierno y pues también hay críticas diciendo que pues por ser mujer, que usted no va a poder con la seguridad. Saber si también ya hay algún avance, algún informe de parte del secretario de Seguridad. ¿Informe del secretario de Seguridad? De ahorita que está él ¿En Sinaloa? En Sinaloa. Sí, él va a estar informando a través de comunicados. De esos comunicados, sí. Ha habido varias detenciones y se está haciendo una revisión integral del trabajo coordinado de todas las áreas del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces esa es la tarea que tiene el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este momento en Sinaloa y va a ayudar mucho. Okay. Que por cierto ahí el Reforma sacó de que cambio en la estrategia de seguridad. Las estrategias de seguridad, sí. Siempre hablamos de la coordinación como parte de la estrategia de seguridad. Entonces, para ayudar a la coordinación, que existe la coordinación, pero a veces se requiere una coordinación operativa mayor. Entonces, estamos nombrando responsables en distintas zonas que nos ayuden a fortalecer esa coordinación. En algunos casos es un responsable de Marina, en otros casos de la Guardia Nacional, en otros casos del Ejército, en otros casos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y como he dicho, la estrategia de seguridad va a dar resultados. No es, ya está dando, porque las detenciones que se han hecho, la incautación que se ha hecho, que es histórica, ¿cuántas toneladas fueron de cocaína en una? ¿Por qué no lo comenta en una de los? Pues sí se han hecho importantes aseguramientos, tanto de cocaína en la mar, tenemos un aseguramiento de más de 8 toneladas en un solo evento, y constantemente estamos asegurando embarcaciones que traen entre 1.5 hasta 3 toneladas de cocaína, además de otros aseguramientos que se han hecho importantes en tierra y que permiten debilitar el tráfico de drogas tanto al interior de México como hacia los Estados Unidos. Entonces, se han hecho aseguramientos, como bien dice el almirante, y hay detenciones, aparte de todo el trabajo de atención a las causas que se está haciendo, y los 4 ejes están dando y van a dar más resultados para bajar todavía más los índices, que es atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, que ya va a salir el decreto, por cierto, de la reforma al 21 constitucional, y vamos a enviar la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, y la coordinación, que es muy importante. Y ahora tenemos la coordinación que, repito, agradecemos mucho al fiscal, el doctor Gertz Manero, porque
hay una presencia permanente de la FGR en la reunión del Gabinete de Seguridad y eso nos está ayudando mucho en la coordinación que se debe tener. Y también los jueces tienen que hacer su parte. Digo, ya se va a hacer la elección el próximo año, que por cierto, qué bueno, creo que ya aprobaron en la Corte que ya van a enviar los fideicomisos a la tesorería, qué bueno, pues es parte de la reforma constitucional y la coordinación pues también tiene que ver con que los jueces hagan su parte, porque ¿cómo es posible las liberaciones que están haciendo? Es de verdad de no creerse la actitud de ciertos jueces, ya no solo en temas que tienen que ver con el pago de impuestos, que hacen largas y largas y largas y largas y largas para que no se paguen impuestos, sino para el tema de delincuencia, en donde liberan delincuentes. Entonces, también el Poder Judicial pues, en este periodo tiene que hacer su parte. Si no, ¿quiénes son los que emiten una orden de aprehensión? Los jueces, los estatales, el de la Ciudad de México y los federales. Y estos amparos que se dan de muchas maneras, incluso contra extradiciones. Entonces, la coordinación es fundamental. Ahora, la oposición pues va a seguir. Ayer, por cierto, que preguntaron de la persona que… No. Que dijo que estaba desempleado. Fíjense qué interesante. ¿Dónde sale el podcast este? ¿Quién dirige Nexos? ¿Se acuerdan de la relación que puso aquí el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? No, la relación. Los apapachos. El adelanto de pago, las cartas de Aguilar Camín a Salinas de Gortari y viceversa, que no le alcanzaba, que no había terminado de hacer su… Y ahora aparece en un podcast, según esto, el análisis de 20 años de el primer tratado, en la revista Nexos. No, bueno, pues a ver, hagan su análisis. Ahora, muy desempleado, pero ¿a poco lo han visto viajar en un avión comercial? No, bueno, pregunto, ¿no? Digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo, que es importante. La aparición, ¿dónde aparece? Y luego, pues, que según esto está desempleado. No, bueno, pues, ¿en qué viaja, por ejemplo? Digo, ustedes son reporteros, investigadores, vale la pena preguntarse, ¿no? Pero bueno, la oposición, y bueno, es de verdad, increíble, ayer lo decíamos, los inventos de los columnistas y también de las notas. Cambio en la estrategia de seguridad. La presidenta no tiene mano dura.
No. Que por cierto, el autoritarismo nunca va a ser la característica de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nosotros somos demócratas, siempre hemos luchado por la democracia. Desde cuando yo tuve el privilegio, porque la verdad fue un privilegio, de estudiar fuera de México, mi investigación doctoral, del 90 al 94, viví en el norte de California. Por eso digo que a mí el pueblo de México me pagó mi educación y que lo que estoy obligada a hacer es regresarle al pueblo de México lo que me dio. Por eso vamos a aumentar las universidades públicas, porque queremos que el joven que quiere estudiar la universidad tenga el derecho de estudiar la universidad gratuita, de calidad, humanista, científica. Pero bueno, tuve esa oportunidad de vivir 4 años fuera de México. Por cierto, en aquella época hicimos siempre me dediqué a la academia, pero nunca dejé de participar para la transformación de mi país. Estando allá, recuerdo 2 áreas donde participamos en movilizaciones. Una, por el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar. Llegamos a hacer con mexicanos y mexicanas allá del otro lado, que aprovecho para mandarles saludos a todas y a todos nuestros paisanos y paisanas. Hacíamos movilizaciones frente a los consulados, le llamábamos piquetes, ¿no? Así le llaman allá, porque hay que moverse para que la policía no puedes estar parado, tienes que estarte moviendo. Para demandar a los consulados que se permitiera el voto de los mexicanos que viven fuera de México. Y después, cuando fue Salinas a Stanford, eran los 100 años de esa universidad, y justo se estaba discutiendo el TLC. Y entonces nosotros, los que estábamos organizándonos allá, y acá también en México, pues pensábamos que ese tratado tenía que ser justo y que incluyera buenos salarios para las y los mexicanos y otros temas. Entonces, cuando se presenta, no le digo presidente, porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. O sea, con las diferencias que tengo con Fox, Fox ganó la presidencia. Pero Salinas de Gortari llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. A ver si la encuentran por ahí. Al otro día en el periódico de esta universidad pues salió esa fotografía. Porque en aquella época, y es importante que las y los jóvenes lo recuerden, pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, ahora que hablan tanto del INAI, ¿no? Digo, entonces no había, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas.
Lo cierto es que termina ese periodo, al mismo tiempo que termina el periodo viene el asesinato de Colosio, en ese periodo de Salinas de Gortari, el levantamiento en Chiapas, y cuando entra el nuevo gobierno de Zedillo, una crisis económica tremenda, que ahí entre ellos dicen que fue un error de uno y error del otro, pero lo cierto es que el periodo neoliberal empieza con Miguel de la Madrid, pero en el periodo de Salinas es donde se venden las empresas y se aplica todo lo que dictaban los organismos internacionales. Y supuestamente México iba a partir de ahí a fortalecer su economía. Pues ¿cuál es el resultado? Diciembre del 94, una devaluación tremenda del peso y una crisis tremenda. Y después de eso se decide rescatar a los bancos por parte de Zedillo de una manera totalmente oscura, con el FOBAPRO, ahora el IPAB, y nunca se rescata a los deudores, a los verdaderos deudores, que hubo muchísimas movilizaciones entonces, se rescata a los de arriba y nunca a los de abajo, porque como decía el presidente López Obrador, no, eso no le llaman rescate, le llaman populismo. Ahí está la foto de… bueno, y los 500 muertos de la oposición en aquella época, asesinados. Entonces, es importante para las y los jóvenes que nacieron después del periodo de Salinas que se recuerde qué se hizo en aquel sexenio, qué ocurrió. Y ahora, pues ustedes que hagan su análisis de cómo es que ahora aparece de nuevo en nexos. En la reivindicación de aquello, más allá de el desarrollo después del TLC y el TEMEC, que el TEMEC se negoció de una manera muy distinta, ¿no? Ahí yo nací en el 62, 91, 39, sí, 39, 29, perdón. 29. Pero fue el gobierno, ¿no? Sí, pues no sé si le alcance para viajar de ida y vuelta. Bueno, ya ¿Perdón? ¿El IMSS Bienestar no tiene presupuesto para pagar los sueldos de este mes de diciembre? ¿De quién? IMSS Bienestar. Lo que pasa es que en el Hospital de Alta Especialidad Regional de Iztapaluca hay un problema de falta de pago y de presupuesto, tanto de insumos, pero sobre todo de los enfermeros. Sí hay presupuesto. Le voy a pedir al secretario de Salud que lo revise y a Alejandro Schwartz, porque sí hay presupuesto. Por ejemplo, me decían que uno de los temas que se planteó en cardiología se había depositado el presupuesto ya varios días antes. Entonces, sí hay presupuesto y que los atienda pues Alejandro y David Kersenovich. Gracias. ¿A cuánto aumentará la pensión para el próximo año, la pensión universal? Vamos a aumentarla un poquito más de la inflación, entre otras cosas porque vamos a hacer el programa de atención domiciliaria de la salud. Se hizo una encuesta por parte de los servidores de la Nación de qué era lo que más requerían de atención las y los adultos mayores. Entonces, la gran mayoría plantearon que atención a la salud, de diverso tipo,
Entonces, por eso diseñamos el programa de salud casa por casa. Entonces, ahora van a tener ese beneficio y a mediados del próximo año, más o menos, vamos a iniciar con la construcción de las farmacias del bienestar, a un lado de los bancos de bienestar, donde van a poder ir a recoger los medicamentos básicos que requieran, y si no, de parte del personal de salud que los va a estar atendiendo, poderlos llevar directamente a un centro de salud. Sí. Bueno, ¿quién más, Carlos? Yo pensé que ya no, porque ya es tarde, pero bueno. No, adelante. Pues retomar, La última. doctora, bueno, presidenta, buen día para todos. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Saba Noticias Veracruz. Retomar el tema del transísmico, bueno, del interoceánico, pero también se denomina transísmico. Hay un tema que no se ha abordado, pero que aprovechando que está aquí el responsable del tema, sí sería bueno que lo abordaran. El tema del alertamiento sísmico. Por eso se llama transísmico, porque recorre la parte donde hay más sismos en el país. Es consultarle si se está considerando justamente este tema derivado por dos cosas. Uno es de pasajeros, dos es de carga. En el caso de la carga, usted ya lo acaba de mencionar, pues se llevan cuestiones peligrosas. En ese caso, aparte de los pasajeros, se llevan hidrógeno, se van a llevar muchísimas cosas peligrosas. Y en el caso de un sismo, yo recuerdo por imágenes que en el 2000, si no mal recuerdo, 2012, hubo un sismo importante en la Ciudad de México y la línea A, que es la que corre en la zona oriente, pues las vías quedaron prácticamente como unas heces. No sé si habría alguna consideración para incluir la alerta sísmica dentro de lo que es este transporte, porque finalmente es algo importante, o no sé cómo usted lo considera. Ahora le doy la palabra al almirante. No, si quiere comente y ahorita comento otro tema. Adelante. Sí, señor. Toda la rehabilitación y construcción de la infraestructura se realiza con los estudios de ingeniería correspondientes, desde luego toda la ciencia de los sismos y conforme a las normas vigentes. También todos los puentes ferroviarios tienen topes sísmicos y las especificaciones que se exigen en la construcción del terraplén, el subbalastro, para que las vías, antes de que se instalen las vías, es muy puntual y precisa. Pero el transísmico se llama porque cruza el istmo de Tehuantepec. Es el nombre de transísmico. Sí, pero también justamente por ese tema, obviamente no está ajeno, incluso no por nada el sistema de alertamiento sísmico mexicano tiene la mayoría de estaciones justamente en esta franja, no es por cualquier cosa. Sí. Es decir, la rehabilitación que se hizo tiene todos los estudios estructurales, porque es importante, no es nada más una rehabilitación de las vías. Son ingenieros, así como los ingenieros militares son buenísimos, los ingenieros de la Marina también son de primera. Entonces, la rehabilitación no solamente fue rehacer las vías, sino una rehabilitación estructural. Por ejemplo, este puente que se está planteando de la línea K, es la línea K, ¿verdad? La que va, el viaducto de 3 kilómetros, pues tiene todos los estudios estructurales para poder sostener los sismos que se pueden presentar en esta zona. Y se puede llegar a evaluar, todavía estamos, si te acuerdas, desde la ciudad, con el tema de los teléfonos, ¿verdad? Que funcione adecuadamente la alarma sísmica en los teléfonos. Ahora, la línea A del metro pasa por Avenida Zaragoza, Calzada Zaragoza. Calzada Zaragoza, en el oriente de la ciudad, está digamos, problemática que tienen las vías, que más que ser sinuoso es más bien de hundimientos. Tiene que ver no por los sismos, se manifiesta en los sismos, pero tiene que ver con la sobreexplotación del acuífero que hay en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el oriente. En Iztapalapa, porque cruza principalmente por la alcaldía Iztapalapa,
Si recuerdan, en el sismo del 17 se abrieron muchas grietas que fueron muy notorias. Ahí Clara Brugada, hoy jefa de gobierno, era alcaldesa de Iztapalapa, su servidora ya en el 2018 era jefa de gobierno, y trabajamos conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con el área de geotecnia y mecánica de suelos, y se vio que no eran grietas relacionadas con grietas de sismos, digamos, con fallas geológicas, sino más bien con tipos de suelo distintos que al secarse el acuífero, por ejemplo, en algún suelo arcilloso, pues se seca la arcilla es barro, entonces cuando tiene agua se infla como el barro y cuando se seca pues es como arena. Entonces la arcilla se comporta de cierta manera, pero si en algún lugar hay un suelo duro y en otra un suelo arcilloso, pues ahí se manifiesta una diferencia que con la disminución de agua en el acuífero y los sismos pues se vienen estos hundimientos, pero no es por una falla geológica en el oriente. Los microsismos, por ejemplo, sí tienen que ver con estudios que se están haciendo de algún tipo de fallas, que se tienen medidos y revisados. Entonces, en Zaragoza, estos hundimientos se dan, si se fijan, ¿no?, cuando circula de Puebla hacia la Ciudad de México, luego Avenida Zaragoza o Calzada Zaragoza es así, igual que el metro, que va por la línea A, pero se debe más bien a estos hundimientos por la sobreexplotación del acuífero. Y se desarrolló una técnica y se hizo una norma de cómo cerrar esas fallas para que tengan menos problemas. Clara hizo un trabajo extraordinario porque junto con la gente mapearon cada falla geológica y la tienen mapeada y tienen un centro de atención en Iztapalapa para eso. Pero bueno, ya el istmo o el sismo tiene su estructuración y aparte vamos a revisar lo de la alarma sísmica. Vamos a cerrar porque ya son 9:15. Bien, vamos a seguir hablando con ellas y con ellos. Se están siguiendo nuevos, digamos, instrumentos de investigación que está revisando un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia. Entonces fue una buena reunión. La idea es no confrontarnos, sino buscar las salidas. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente, pero que no se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta, digamos, nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación. Ayer hubo otra detención muy importante del caso Ayotzinapa, entonces vamos a estar trabajando de esta manera. Lo sigue encabezando el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la secretaria de Gobernación, pero se está apoyando también a la Fiscalía con las investigaciones que hace el fiscal especial para este caso. ¿Habrá cambios en la Fiscalía especializada? Por lo pronto no, más bien es este fortalecimiento en acuerdo obviamente con el fiscal general de la República para poder pues llegar a la verdad y a la justicia, que es lo que todos queremos, y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Llegamos a distintos acuerdos. Nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera. Es decir, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. No quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir
con reuniones con ellos y nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta, nunca.